El caso Dreyfus, un caso de error de la justicia militar. Permítanme comenzar con una pregunta sencilla, pero inquietante. ¿Qué significa realmente la justicia en una sociedad democrática? Con frecuencia respondemos con palabras nobles: ley, igualdad, tribunales, derechos, pero la historia nos recuerda que esas palabras por sí solas no garantizan nada. En 1894, un oficial del ejército francés, el capitán Alfred Dreyfus, fue acusado de traición a la patria. La prueba principal era un documento ambiguo conocido como el Borderiu, una lista de información militar que habría sido ofrecido al agregado militar alemán. El juicio fue rápido, secreto en parte, y la condena severa: degradación pública y deportación a la isla del Diablo, una prisión remota frente a las costas de Sudamérica. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer dudas. Algunos documentos no encajaban, los análisis de escritura eran cuestionables y surgieron indicios de que el verdadero autor del documento podría ser otro oficial. Un hombre dentro del propio ejército, el coronel Georges Picquart, descubrió que las pruebas señalaban hacia el mayor Ferdinand Walsingham Esterházy. Sin embargo, reconocer ese hecho implicaba algo terrible para la institución militar: admitir que había condenado a un inocente por traición. En ese momento apareció el verdadero conflicto. Ya no se trataba solo de saber quién había escrito el documento. La cuestión era mucho más profunda. ¿Debía el Estado reconocer su error aunque eso dañara el prestigio del ejército? ¿O debía proteger la autoridad de la institución, incluso si eso significaba mantener la condena de un inocente? Durante años, gran parte de la sociedad francesa eligió la segunda opción. El ejército era visto como el símbolo del honor nacional después de la humillante derrota frente a Prusia en 1870. Cuestionarlo parecía un acto de deslealtad. Muchos preferían creer que Dreyfus era culpable antes de aceptar que la institución más respetada del país podía equivocarse. En ese clima apareció una figura inesperada: un novelista. Émile Zola publicó en 1898 una carta abierta titulada "Yo acuso". En ella denunció públicamente a los responsables del error judicial y acusó al Estado de haber sacrificado la justicia para proteger su prestigio. Fue un gesto extraordinario. Zola sabía que arriesgaba su reputación y su libertad. De hecho, fue juzgado y tuvo que exiliarse. Pero su intervención cambió el curso del debate. La sociedad francesa se dividió profundamente. Unos defendían la autoridad del ejército, otros exigían la revisión del juicio en nombre de la justicia. Con el tiempo, las pruebas se volvieron imposibles de ignorar. El verdadero responsable del espionaje había sido Esterházy. Finalmente, en 1906, 12 años después de su condena, Alfred Dreyfus fue rehabilitado oficialmente. El Estado francés reconoció su error. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña, en primer lugar, que las instituciones humanas pueden equivocarse. Los tribunales pueden errar, los expertos pueden equivocarse, los gobiernos pueden dejarse llevar por el miedo o el prejuicio. Pero también nos enseña algo aún más importante. La justicia no depende únicamente de las instituciones, depende también de la vigilancia moral de la sociedad. Sin la persistencia de quienes se negaron a aceptar una condena injusta, periodistas, intelectuales, ciudadanos, el caso probablemente nunca habría sido corregido. Por eso la justicia en un Estado democrático no consiste simplemente en tener leyes y tribunales.
consiste en crear un sistema capaz de reconocer sus propios errores. La verdadera fortaleza de una democracia no está en la infalibilidad de sus instituciones, sino en su capacidad para rectificar. Una institución que nunca admite errores no es fuerte, es peligrosa. El caso Dreyfus nos recuerda que de la lealtad a un país no significa obedecer ciegamente a sus instituciones. Significa exigir que esas instituciones estén a la altura de los principios que dicen defender. Cuando un Estado es incapaz de corregir una injusticia, la ley deja de ser un instrumento de protección y se convierte en una herramienta de poder. Finalmente, permítanme cerrar con una reflexión. La historia de Alfred Dreyfus ocurrió hace más de un siglo, pero el dilema que planteó sigue vivo en todas las democracias. Cada generación enfrenta de una forma u otra la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando la verdad incomoda al poder? Y por eso quisiera dejarles algunas preguntas para reflexionar. Si una institución poderosa comete un error grave, ¿tenemos el valor de exigir que lo reconozca? Si la mayoría de la sociedad cree en una acusación, ¿estamos dispuestos a cuestionarla cuando aparecen dudas? ¿Preferimos vivir en un país que nunca admite errores o en una que tiene el coraje de corregirlos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defender la justicia cuando hacerlo implica enfrentarse a la opinión dominante? Y finalmente, si mañana apareciera un nuevo caso Dreyfus en nuestra propia sociedad, ¿estaríamos entre quienes guardan silencio o entre quienes se atreven a preguntar si el condenado es realmente culpable? No olvides suscribirse, dejar su like, comentar y compartir. A ver.